Gracias. Muy buenas tardes. Desde Panamá, República de Panamá, le damos la más cordial de las bienvenidas. Buen día en algunos otros lugares, allá en España, Marisa Toala y todas las personas que nos escuchan hasta allá, hasta el confín del mundo, Señor. Te damos gracias por este día. Ya estamos en martes 2 de julio 2024. El Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón tiene el placer de hacer entrega a ustedes, a sus casas, a su familia, a sus corazones, de algo hermoso, algo maravilloso que el Señor ha puesto en el corazón de Gloricel y que ella valientemente, como cada vez, ha dicho que sí, ¿verdad? Estamos dispuestos, estamos prestos, estamos expectantes para recibir estas buenas nuevas. Nuestra líder, Gloricel Morales de Lorenzana, nos va a hablar en esta ocasión de abrir puertas, romper murallas. Bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas tardes a todos. Ya prácticamente acercándose la noche. Es un tema de gran importancia para una persona que en el camino de su libertad en el Señor Jesús necesita saber cómo mover las situaciones que la rodean y lograr provocar rompimientos de bendición en la vida, sobre todo en las situaciones que tiene que enfrentar en su vida personal. Quisiera comenzar con la cita bíblica. No sé cuáles fueron las que fueron escogidas para hoy hablar, pero me gustaría que me leyeran Apocalipsis 3, el 7 y el 8, versículos 7 y 8, para empezar. Muy bien, aquí está. Apocalipsis 3, 7 y 8. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la versión Reina Valera 1960. Nueva versión internacional. A la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Todos sabemos que una puerta es la entrada principal a nuestra vivienda o el lugar donde moramos, ¿verdad? Eso es lo que conocemos por una puerta, que tiene especificaciones específicas con una cerradura para trancar. Es lo que provoca que nuestra seguridad interna en nuestro hogar esté protegida en todo momento. Por eso es la importancia de las puertas abiertas, porque, por supuesto, cuando tú tienes a alguien que va a entrar en tu casa, tú abres la puerta y esa puerta tiene que mostrar una persona consona con tu tranquilidad, tu seguridad, tu confianza de que esa persona va a estar en una situación favorable contigo misma para poder que haya empatía en medio de la
conversación o de la unidad que puede existir en un momento determinado. He querido dar ese breve comentario de lo que es entrar en una puerta, porque se van a dar cuenta lo bonito y lo importante de este tema. Muchos se dirán, ¿por qué combinó abrir puertas con rompimiento de murallas? Ya lo vamos a ver, porque en la palabra de Dios tiene todo aquello que el ser humano necesita para poder tener conocimiento y saber sobrevivir. Entrar en guerra espiritual, como le digo yo, no necesariamente para todos es de la misma manera, pero creo que lo importante de una batalla es saber cómo enfrentarla, cómo moverse y cómo declarar realmente las cosas que necesitamos para poder avanzar y lograr el objetivo que cada uno de nosotros quiere, que es la fluidez, la bendición de Dios en todo lo que le pedimos. Entonces me voy a la palabra de Dios y veo que Adán y Eva tenían las puertas del cielo abiertas para sus propias vidas. Primero vino al mundo Adán. Él tenía todo en su, todo en el paraíso donde vivía, en el Edén. Él tenía todo lo que él necesitaba y procuraba, porque el Señor se lo daba. Después llegó Eva, ¿verdad? Todos sabemos cuál fue la situación que provocó que ellos experimentaran el pecado y que perdieran la puerta abierta. La primera puerta que se cierra en la palabra de Dios es la de Adán y Eva. Vamos a leerlo en la Biblia para poder hacer unos breves comentarios de eso, porque para poder saber la importancia de las puertas abiertas en el Señor, tenemos que saber qué es lo que provoca que una puerta se pueda abrir o permanezca cerrada. En el tema de la semana pasada yo les hablé de lo que era atar y desatar, que es Mateo 18:18. Quiero que me la lean antes de poder seguir con lo de Adán y Eva, porque es importante entender que lo que yo ate o desate en mi vida personal va a provocar que las puertas cerradas se puedan abrir y yo pueda lograr múltiples bendiciones de parte de Dios. Entonces, vamos, por favor, léanme Mateo 18:18. María Luisa, si gustas, yo la puedo leer con todo gusto. Adelante. Dale. Ok, Mateo 18:18. Dice así aquí en Reina Valera 1960. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nueva versión internacional. Mateo 18:18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Vemos Adán y Eva perdieron la puerta abierta. Todas las puertas que tenían abiertas se fueron, se fumaron por la desobediencia y por el pecado que cometieron de desobedecer al Señor, de no comer del árbol que él había dicho que no lo tocara. ¿Eso qué provoca? Y eso está en la palabra de Dios. Yo lo puse, creo que es Génesis 3 del 19 en adelante, pero no quiero ponerme a leerlo ahora, sino solo voy a decir más o menos lo que dice la palabra de Dios ahí. Y lo que informa la palabra de Dios en ese momento es que el Señor los mandó a sacar
del Edén. Y no solamente los mandó a sacar, puso 2 ángeles en la entrada del Edén para que ellos no pudieran volver a entrar, y puso una espada como símbolo de que no tenían la oportunidad de volver a entrar en ese lugar. Así nos pasa a todos los seres humanos. Tenemos puertas cerradas porque nuestra propia imprudencia, nuestra forma de actuar delante del Señor ha cerrado las bendiciones a nuestra propia vida. Pero eso es algo que no es realmente fácil de entender en la vida de una persona que busca del Señor, porque uno dice, no, yo tengo una conexión con el Señor, yo oro todos los días, yo tengo todas las cosas que yo necesito en un momento determinado, establecerlas con Él, pero no, eso no es así. Adán y Eva tuvieron una consecuencia por su desobediencia, y eso impidió que pudieran volver a entrar al Edén. Cuando nosotros podemos ver aquí una situación diferente, yo diría que es importante ver lo que sucedió con Jacob en la escalera que él vio en un momento determinado en una visión. Él veía que ángeles subían y bajaban al cielo. Pero hay algo muy bonito que el Señor permitió. El Señor permitió que el cielo se abriera para él. Eso es una puerta abierta del cielo para todos los que necesitamos puertas abiertas en nuestra vida. Saber que el Señor abre el camino para lograr que nosotros podamos entrar a ese lugar que necesitamos encontrar para poder lograr las bendiciones que hemos perdido por el pecado, la desobediencia, la rebeldía y todo aquello que en un momento determinado nos aleja del Señor en vez de acercarnos a Él. Entonces vemos en la palabra de Dios, y quiero que, porque vamos a ir a otros versículos donde vamos a entender la importancia de las puertas abiertas, pero quisiera que no fuéramos, yo les di, no, déjenme buscar las referencias mías de las Biblias que vi, pero mientras eso, léanme Génesis 28, 17, mientras que busco la que quiero leer. Génesis 28, 28, 17. Versión Reina Valera 1960 dice: y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Nueva Ajá. versión internacional. Génesis 28, 17. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Todos sabemos a lo largo del recorrido de Jacob, yo di un versículo que era 22, 22. Estoy tratando de buscarlo, las citas que les Isaías mandé. 22, 22. Bueno, Isaías ahora 22, 22. voy a hacer un comentario de lo que acaban de leer. Todos sabemos que Jacob fue un hombre que nació de Isaac y de Rebeca, el hijo de Abraham. Él tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, en un momento determinado, fue un hombre que la Biblia le dice tracalero, porque él engañó a su hermano, se quedó con su primogenitura y provocó que Isaac lo bendijera a él
en vez de que bendijera a Esaú. Hay muchas cosas que provocaron que Dios permitiera eso, porque Dios lo permitió. Y fue una, la desobediencia a los padres de Esaú. Dos, que se casó con una mujer que no era hebrea, sino que era hermana de Ismael, hija de Ismael, era de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y quién era Ismael? El hijo de Abraham. Entonces, eso provocó que de alguna manera él perdiera la oportunidad de tener las bendiciones que necesitaba en un momento determinado. Muchas veces uno pregunta, pero ¿por qué las bendiciones demoran? ¿Por qué no llegan las bendiciones cuando uno? Porque hay circunstancias en la vida de una persona que impide que la puerta del cielo, como acaban de hablar, de leer en la palabra de Dios, pueda ser abierta para nosotros y estar en la casa de Dios. Cuando Adán y Eva salieron del paraíso, ellos perdieron la casa de Dios. No estaban en la casa de Dios. La perdieron. El lugar donde ellos caminaban, no estaban en la tribu de Dios. Muchas veces yo les he hablado de las tribus de Dios, pero es la casa de Dios lo que todo cristiano, toda persona que busca la restauración y la reconciliación con el Señor debe tener presente. ¿Por qué razón? Porque uno, voy a regresar a la casa de mi padre. Voy a permitir que las puertas del cielo se abran. Recordemos que Jacob peleó toda la noche con un ángel y así fue que logró la bendición de poder ser restituido en el camino del Señor. Por eso él, con temor, porque dice, con temor veo la casa de Dios y la puerta del cielo abierta para mí. Eso es el preámbulo de lo que significan las puertas abiertas que todos nosotros debemos lograr provocar de parte del Señor en nuestras vidas, porque va a ser lo que va a permitir que esa puerta que cerró Adán y Eva con el pecado original, que todos lo cargamos en nuestra vida porque todos venimos del pecado original, aunque no querramos, es una situación que involucra a todo ser humano. La caída de Adán y Eva que llevamos nosotros. Entonces, uno tiene que pedirle al Señor que se abra esa puerta del cielo. ¿Y esa puerta del cielo qué es? Oportunidades ilimitadas que voy a tener yo con la puerta del cielo o puertas abiertas que el Señor quiere provocar en mi vida personal para que se abran y que yo pueda empezar a caminar por la senda donde Él me quiere llevar. Todo tiene un proceso en la vida de una persona. A Jacob le tocó luchar por esa puerta del cielo que Dios le permitió ver y poder ver la entrada de la casa de Dios. Porque cuando yo siempre les he dicho, yo creo en lo particular porque yo lo he percibido en mi propia vida personal, que cuando yo voy subiendo de un peldaño al otro es como en la escalera que vio Jacob, que te lleva a la libertad, que te lleva a esas puertas abiertas que Dios va permitiendo en un momento determinado. Yo tuve muchas puertas que se cerraron por ignorancia. Se cerraron porque yo no tenía la capacidad de entender la magnitud del amor de Dios a mi vida personal. No lo entendía. Entonces, como yo no lo entendía, yo tenía caídas, malas decisiones
situaciones que ocurrían en mi propio caminar que no tenía idea cómo manejarlas, ni las hubiera podido manejar si no me hubiera adentrado con el Señor a reconocer su bondad en mi vida personal y entender que yo necesitaba que Él abriera oportunidades en abundancia, sin límite en mi vida, con la obediencia y con la bondad de Jesús al dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer Isaías 22:22. Por favor, Lo léanmela. tengo. Ok, versión Reina Valera, Isaías 22:22, y dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Nueva versión internacional, Isaías 22:22. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, y lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. ¿Qué significa eso? Cuando David acaba con Goliat, él permitió que las puertas del cielo se abrieran para él. Dios le dio las llaves del reino para que él pudiera atar y desatar, por supuesto, en base a lo que el Señor pone. No es gratuito las llaves del cielo, no pueden ser dadas a lo loco. Se necesitan muchísimas situaciones en la vida personal de una persona. A mí a veces me da un poco de inquietud porque una de las citas que les puse habla de que se van a multiplicar tus adversarios cuando tú puedas lograr entender lo que una puerta abierta significa en tu vida personal, porque Dios va a bendecirte, Dios va a abrir camino para las cosas detenidas, va a permitir que yo pueda evolucionar satisfactoriamente. Recuerdo yo tendría si acaso 1 año y medio de conocer al Señor. Yo trabajaba secular todavía en ese momento en mi vida personal y llegó una persona de Dios y de repente me dijo: el Señor te acaba de entregar unas llaves y te las ha puesto en tus manos. Yo no tenía idea de lo que eso significaba. No tenía, y ahora lo acabamos de leer en Isaías 22:22, las llaves van a abrir, van a atar, van a desatar todo lo que el Señor permita. Esas llaves yo nunca las usé en ese momento, por supuesto, porque no había conocimiento, había mucha ignorancia, yo no sabía realmente quién era Jesús en ese momento, pero fue un preámbulo que Dios permitió que yo lo recibiera para provocar en mí el deseo de más, buscar más, porque yo era una mujer que había aprendido de cosas de computadoras, o sea, me encantaba todo lo misterioso, como dice la palabra de Dios en este tema de las puertas abiertas. Entonces yo, todo lo que fuera algo desconocido, por supuesto, para Dios, gracias al Señor, en mi vida personal, siempre me enfoqué en las cosas de Dios, que le agradezco muchísimo a Él, porque ha sido una bendición el saber que el temor a Dios siempre estuvo presente en mi corazón. Entonces, recibo esas llaves y yo lo suelto, como les he dicho muchas veces,
El Señor te hace olvidar cuando uno realmente va en el camino de aprovechamiento en las cosas de Dios. Él te permite olvidar lo que te dijo en un momento determinado. Para mí esas son las verdaderas maneras en que las profecías que dan los profetas se cumplen en un momento determinado. No yo tratando de querer doblarle el brazo a Dios, ni que las cosas se cumplan antes del término correcto. Entonces yo lo solté y lo olvidé, pero en un momento determinado, cuando yo iba recorriendo el camino, empecé a ver lo importante que eran que las puertas se abrieran en mi vida personal. Vuelvo y les digo, José fue vendido por sus hermanos, pero a él nunca se le cerraron las puertas. Siempre tuvo las puertas abiertas. Tuvo las puertas abiertas cuando Potifar lo agarró como empleado en su casa. Cuando entró en la cárcel, tuvo puertas abiertas. Cuando entró a manejarse directamente con el faraón de Egipto, tuvo puertas abiertas. Y ahí es donde viene lo importante del tema para nosotros como cristianos, personas que buscamos la bendición de Dios en nuestras propias vidas. Él tenía puertas abiertas, pero todo el mundo hubiera podido pensar que eso era una calamidad para su vida, porque una de las cosas que tenemos que entender, y eso siempre lo aprendí yo de parte de Dios, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mis pensamientos son limitados. Los pensamientos que Dios pone en mi vida personal son mejores, porque me van a llevar a la victoria en un momento determinado. ¿Qué provoca que las puertas se abran en mi vida personal? Puedo avanzar y puedo, además de avanzar, puedo provocar que haya victorias en los diferentes procesos que yo tengo. Y son puertas abiertas. Quizás no es la puerta abierta que yo quiero en un momento determinado, pero estoy venciendo esa puerta cerrada que Adán y Eva provocaron en un momento determinado y la estoy llevando a mi vida. Igual que como Jacob pudo estar verlo de la casa de Dios y tener la puerta del cielo abierta para él, porque él tuvo que luchar durante 14 años para ganarse la bendición en forma favorable para él, para tener oportunidades ilimitadas, como dice la palabra de Dios. ¿Qué me provoca a mí oportunidades ilimitadas cuando una puerta de Dios es abierta? 1, capacidad de razonar más en la dirección correcta de Dios. ¿Eso qué provoca en mi vida personal? Que voy por el rumbo correcto. Porque los caminos son llevados por Dios cuando uno está en obediencia. Y lo acaban de leer en el versículo hace un momento, donde la obediencia es importante en el proceso de uno como persona. ¿Qué otra ventaja logro yo con las puertas abiertas? Que el Señor pueda derramarse abundantemente en aquello que yo estoy pidiendo, pero que me dé más de lo que yo espero. Porque en mis pensamientos,
las cortinas de mis tiendas no están ensanchadas. El Señor las va ensanchando en la medida que yo voy entendiendo el poder maravilloso que tiene Dios para mi propia vida. Si no, mi mente está limitada. Y el Señor me dice, te voy a dar oportunidades ilimitadas. ¿Qué significa eso? Voy a tener creatividad. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios ahora. Voy a tener adicionalmente a eso la oportunidad de moverme y no pensar en que no tengo, sino pensar que sí tengo, pero que aunque yo no lo vea como lo ve el resto de la gente, yo sí estoy viendo hacia dónde Dios me está llevando. Entonces, vámonos a la palabra de Dios. Yo no les puse, pero creo que es importante leer la palabra de Josué 2, porque ahí vamos a entender los procesos de lo que son abrir puertas, la forma en que el Señor permite que esta mujer, Rahab, pueda pensar rápidamente y lograr ganarse el milagro para ella y su familia. De eso se tratan puertas abiertas y remover murallas que me están obstruyendo. El pueblo judío se demoró 40 años en darle en lo que 11 días solo se podía recorrer, porque ellos tenían limitaciones en su entendimiento y porque no querían obedecer la dirección clara de Dios en un momento determinado. Entonces, son 24 versículos que tiene Josué 2, pero vamos a hacer algo en este momento para que sea más rápido. María Luisa y Cecilia me van a leer en Reina Valera 1960. Y Débora y Fátima me van a leer en la Nueva Versión Internacional y vamos a ir viendo, porque esta es la parte cuando Jehová manda a 2 espías para poder visualizar cómo era Jericó. Miren, cuando yo siempre les he dicho a ustedes que para mí los procesos rápidos no son buenos en el Señor, porque en los procesos rápidos me limito yo porque lo veo todo fácil y no logro pensar correctamente hasta dónde puedo llegar. Pongo una muralla. ¿Qué es una muralla? Es un muro, es una pared. ¿Qué es una muralla? Es una tapia. Es algo que impide, un obstáculo que no me permite a mí, lograr avanzar en victoria hacia la meta que yo le he pedido al Señor en un momento determinado. No tengo tácticas de guerra, tácticas de batalla, porque todo cristiano necesita aprender a batallar. Y lo podemos ver en el ejemplo de David y de José, de Jacob. Ellos tuvieron que batallar. Jacob peleó toda la noche con un ángel para lograr su milagro y que pudiera ver la casa de Dios y la puerta del cielo, que son las puertas abiertas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. María Luisa empieza Josué 2
del 1 al 3. Y tú, Fátima, Josué 2, del 1 al 3. Y después Débora y Cecilia, del 5 al 7. ¿Estamos claros? Sí. ¿Vamos entendiendo? Sí. Sí. Ok, empecemos. Ok. María Ajá. Luisa. Josué 2, versión Reina Valera 1960. Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que has venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Josué 2, nueva versión internacional. Rahab y los espías. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Ahora vamos a dejar los comentarios para, los siguientes. Del 5 al 7, ahora le toca a Cecilia y a esta Débora. Ok, aquí voy con la versión Reina Valera 1960, versículos del 5 al 7. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Amén. Nueva versión internacional, versículo 5. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaban. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los cruces del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Amén. En el tiempo de Jesús y en el Antiguo Testamento, las ciudades tenían murallas y tenían también una puerta de entrada a la ciudad. Quizás algunos recordarán, para que lo piensen, en esas películas que hemos visto de Jesús, de toda la parte del Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, veíamos ciudades que tienen una puerta y se cierra después de cierta hora. La mujer tenía algo en saber que no lo hemos leído todavía, pero ella ya había oído de las grandes cosas que Dios estaba haciendo por el pueblo judío. Entonces, como ella había visto eso,
y vio a los dos espías llegar a su casa, posarse, porque ahí durmieron, ella los escondió. Cuando yo fui a Jerusalén, una de las cosas que me impactaron era que el lugar donde se reunía la gente eran los terrados, eran unas terrazas que quedaban arriba de los lugares donde dormía la gente, donde vivía la gente, y estas terrazas grandes eran donde se hacían reuniones. Entonces, en ese lugar, en X momento, en X espacios de ese tiempo, ella los escondió a ellos en ese lugar. Es importante entender algo. Fíjense lo que una persona que conoce al Señor aprende con el tiempo. Sabe que las cosas no llevan a la vida de uno por casualidad. Uno sabe olfatear lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona. Por eso los sentidos son tan importantes en el camino del Señor. Yo siempre se los he dicho, porque me ayuda a aprender a discernir, me ayuda a aprender a tomar ocasiones de oportunidades que van a llegar con la forma en que yo actúe de una manera rápida, precisa, y no con el temor de que, ay, lo hago, no lo hago, sigo adelante, mira qué problema me están dando los dos hombres en la casa, en la posada, me van a querer cerrar la posada porque tengo... La mujer era valiente y decidida. Y fue rápida en decirle a ellos, porque yo siempre he creído que cuando Dios va a usar una persona, la prepara antes de que llegue el momento. Pero si hay distracción, se pierde el milagro, se pierde la oportunidad. Entonces, esta mujer esconde a dos espías que ni conocía, le manda el rey a decir, sácalos de ahí, y ella valientemente le dice, no están aquí, ya se fueron. Entonces cierran la puerta de la ciudad para que si ellos estaban ahí, no pudieran salir. Y se van ellos por el camino a buscarlo, como le dijo la mujer. Entonces sigamos ahora, porque vienen más comentarios, pero quiero adentrar un poco más en lo que es la palabra de Dios. Del 8 al 11, María Luisa. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo, y lo, y lo habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Ahog, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. A ver, Fátima, creo que es la que le toca leer ahora, ¿verdad? Del 8 Sí. al 11. Dice, antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados.
Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, ahí podemos ver que ya las señales de Dios las empieza a escuchar los alrededores de donde está ocurriendo lo que sucedió. Las noticias llegan rápido a ese lugar. Y ella sabía, por el poder que manifestó el Señor a través de Moisés, del Mar Rojo, del Jordán, con Josué, que era un pueblo a que tenía que ser respetado. No era cualquier cosa. Sigamos, por favor. Voy a dejar otros comentarios para la siguiente. Vamos ahora del 12 al 16. Ceci. Creo que ajá, Sí, ahí Cecilia, voy. del 12 al 16 y después Débora del 12 al 16. Ok. Me he Dice tomado aquí, el tiempo, espérense, me he tomado el tiempo de querer leerla porque es importante que vean las estrategias que usó una mujer para ganarse ella y su familia lo que ella pidió a continuación, pero vamos a dejarlo para cuando lleguemos a esa parte de la palabra de Dios. A ver, ok, del versión Reina 12 al Valera 16. Ajá. del versículo 12 al 16. Dice así, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no, denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Amén. Versículo 12 de la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mi padre y madre, de mis hermanos y hermanas, de todos los que viven en ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen.
entonces podrán seguir su camino. Amén. Ahora, María Luisa, del 17 al 24 y después Fátima del 17 al 24 y vienen los comentarios. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Nueva versión internacional. Josué del 17 al 24. Los hombres le dijeron a Rahab, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a ponerles la mano encima, conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí 3 días, hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los 2 hombres emprendieron el regreso bajando de las montañas, vadearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí les relataron todo lo que les había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Yo creo que los está Se le fue el internet a Gloricel. ajá, para la Para grabación, Debra. la grabación. Ah, no. Patricia. ¿Están ahí? Se La me sacó fue. Débora. Sí. ¿Ya?
Ah, fue Débora la que me sacó. No, no, no No, la paró no, nada. no. A ver, Bueno, va a ser. bueno, ya estoy de vuelta y es lo importante. Yo sabía cómo iba a terminar la lectura que iba a hacer esta Fátima, así que vamos a los comentarios. Miren, muchas veces perdemos oportunidades en nuestra vida por la falta de actuar en un momento determinado. Cuando el pueblo judío que vivía en Gosén, en Egipto, Dios mandó a poner la sangre de un cordero en cada puerta donde ellos vivían. Eso protegía a las familias dentro de ese lugar. La mujer Rahab supo jugar sus cartas. Así lo quiero decir, supo jugar sus cartas. Que muchas veces la necedad, la rebeldía, el querer hacer las cosas rápidamente o como uno quiere en un momento determinado, nos impide lograr ganar la batalla como Dios la ha dispuesto. Esa mujer no era hebrea, pero está en el salón de la fe de Abraham. Yo le llamo el salón de la fe porque hace muchos años, cuando yo leí Hebreos 10 y Hebreos 11, la antesala de la fe es Hebreos 10 y Hebreos 11 es el salón de la fe. Esa mujer, sin ser una mujer hebrea, tenía confianza porque sabía quién había actuado a favor del pueblo judío. Ella no fue lenta para pedirle al Señor que la ayudara. Ella quería esa puerta abierta para ella. Ella buscaba esa bendición para ella. Y ella la lanzó inmediatamente. No voy a pensar si le digo, voy a ver si después le hablo. Nada. Inmediatamente la soltó. Y recibió enseguida la respuesta favorable de parte de los dos espías. Y no solo eso, le dio la estrategia ella de cómo lograr que estuvieran en un lugar, en un monte que es rompiendo murallas. La muralla puede ser un monte, una pared, una tapia. El monte era algo que ellos tenían que sobrepasar. Y ella les dijo, quédense ahí 3 días y después emprendan el camino por donde tienen que ir. ¿Qué hicieron los dos espías? Pon un cordón rojo que indica el poder de la sangre de Cristo. Y eso va a proteger a ti y a tu casa, a tu familia, a la familia de tu papá. Pero el que salga de esta casa, yo no me voy a hacer responsable de esa situación. El muro estaba alrededor de lo que protegía la ciudad. Y en algún otro momento hablamos de la caída de los muros de Jericó. Hoy no vamos a hablar de lo mismo.
Pero a lo que voy es a recordarles que la única parte del muro que no cayó de Jericó fue donde vivía Rahab con su familia en ese momento. Ella abrió una puerta para que su familia y ella fueran salvos. Ahora quiero que me lean Hechos 16:31, con lo que acabamos de leer, para poder avanzar. Hechos 16:31. Gloricel, disculpe la pregunta, ¿usted tiene la cámara encendida? No, no la tengo encendida. Ok. Ya la voy a prender. Ok, puedo leer Hechos 16:31 en versión Reina Valera. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nueva versión internacional. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús. Así, tú y tu familia serán salvos, le contestaron. ¿Qué significa eso que muchas veces nosotros hemos leído y no le hemos puesto quizás la esencia de lo que Dios quiere que entendamos? Quiero que la vuelvan a leer. Y lentamente. Ok. Hechos 16:31 de la versión Reina Valera. Aquí va bien lentamente. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ver, la nueva versión internacional. (16:31), yo la había puesto en la lista. Yo lo tenía apagado. Sería en nueva versión internacional, ¿no? Sí, correcto. Cree en el Señor Jesús. Así, tú y tu familia serán salvos, le contestaron. ¿Qué le pasó a Rahab ese día cuando ella creyó en el poder de Dios sobre su vida? Su casa y ella fueron salvos. Solo con el hecho de permitir que la puerta se abriera. Y vámonos a Josué 6, del 22 al 25, les dije yo. La importancia de esa mujer en el salón de la fe de Rahab. Logró que la puerta de Dios se abriera para ella y su familia. Y la muralla o el muro no le impidieron lograr esa bendición de la libertad. A ver, léanme Josué 6, del 22 al 25. Estoy lista para la versión Reina Valera. A ver, dale. Josué 22. Perdón, Josué 6, del 22 al 25. Y dice así, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa
de su padre y a todo lo que en ella tenía, y habitó en ella los israelitas tanto hoy por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. A ver, Nueva versión ajá. internacional. Josué 6, del 22 al 25. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores, vayan a casa de las prostitutas y tráiganlas junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Fíjense lo importante de tener puertas abiertas, oportunidades ilimitadas para avanzar, para victoria. Esa mujer logró recoger todo eso de parte de Dios porque pudo entender lo que ella dijo. Él es el dueño de todo lo que está en el cielo y en la tierra. No hay nada imposible para Dios, y ya sus enemigos estaban temerosos antes de que ellos llegaran. Y no es la primera vez. Yo quiero que lean Primera de Corintios 16:9. Ya esta vez no tienen que leer solo dos personas, que lean Primera de Corintios 16:9, tanto en Reina Valera y Nueva Versión Internacional. Bueno, estoy lista. Dale. Primera de Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Nueva versión internacional. Primera de Corintios 16:9. Porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. ¿Qué les parece? Cuando las puertas Dios permite que se abran, van a venir cosas que se te van a levantar. Pero dice Josué 24:15, vayamos y leámoslo. Josué 24:15. Lo tienen, que Sí, Nueva versión internacional. Sí, léela. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. A ver, la otra. Ok, estoy lista. Está en mute, María Luisa. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren qué importante es entender. Rahab tenía llaves que las usó en ese momento para abrir su bendición. ¿Cuáles fueron esas llaves? Esa llave, creer que los que venían en el nombre del Señor como mensajeros podían hacer algo por ella y su familia. Muchas veces, y lo quiero llevar a este punto porque parece irrisorio para muchos, pero para otros no. Muchas veces pensamos, ay, pero si le digo, mira todo lo que ella pidió en ese momento y rápidamente, con la presión que tenía del rey, que le había dicho, saca a esos hombres de tu casa. Pero ella, ¿qué hizo? Ella no pidió en pequeño. Ella no se limitó. Ella le pidió al Señor de lo mejor. Tú quieres una puerta del cielo abierta para ti, como dice también Jacob, y como se abren las puertas, como se le abrieron a Rahab y a su familia. No te limites. No cuestiones con tu mente, ya es demasiado. No, hombre, ella le dijo, mi papá, mi mamá, mi tía, mi tío, ella le dio todo lo que ella quería pedir. Y antes de que destruyeran el lugar, lo sacaron a todos los que estaban dentro de esa habitación o dentro de esa casa, y todos vivieron en la ciudad del Señor con los israelitas y eran extranjeros. Por eso dice la palabra de Dios, ama al extranjero. Así le pasó a Ruth, que también era extranjera. A Esther, que aunque era judía, vivía en un pueblo extraño, diferente, también fue bendecida. Las puertas se van a abrir en tu vida y se van a romper murallas en la medida en que tu fe se fortalezca en el Señor y no limites lo que pides. Pide en grande, que en el tiempo de Dios todo se logrará. Muchas veces creemos que es demasiado lo que deseamos y lo pedimos en base, ay Señor, yo necesito 5, por decir algo, pero si me das 2, yo estoy contenta. ¿Ustedes creen que esa fue la forma en que pidió que se abrieran las puertas Rahab para ella? No. Ella pidió, yo voy a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Si se me da, maravilloso. Y todo lo que pidió Dios se lo cumplió. ¿Por qué será que muchas veces no confiamos en lo que el Señor permite que se dé en nuestra vida? Tú atas tu camino, tú desatas la bendición de Dios, porque todo está en la actitud que tu fe ejerza en un momento determinado para lograr que la lluvia de bendiciones llegue a tu vida personal. Nadie lo puede hacer por ti.
solo lograrás romper muros, no dar la vuelta a ese muro y que se vuelvan llanuras, cuando tú decidas entender que Dios no tiene límites para darte, te puede dar abundantemente. Tú eres el que frenas las cosas que Dios te quiere dar. Cambia tu actitud. Piensa que el saber de Dios tiene un galardón muy grande. Y lo pudimos ver con Rahab, su casa y ella fueron salvos. Muchas veces decimos, ay, yo me convertí al Señor, sí. Entonces yo creo que algún día mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela, todos lo pensamos en esa forma. Y Rahab no tuvo que esperar tanto tiempo para eso. Todos en el mismo momento. ¿Qué hicieron sus papás, sus tíos, sus primos, todos los que quedaron? Eso no lo cuestionó el Señor. Fue la acción que hizo Rahab por el Señor lo que provocó la bendición de ella y su casa. Y muchas veces uno dice, no, si yo me convierto, si yo acepto al Señor, yo voy a lograr tener todo lo que yo quiero. Eso no es lo que tenemos que entender. Lo que tenemos que comprender, que Dios no es lento para escuchar y tardo para oír, no. Él oye de inmediato. Que no lo haga como uno quiere en el tiempo de Él, no importa, pero llega a tiempo, en el momento preciso que debe llegar. Depende de ti estar en el salón de la fe o estar en el antesala de la fe. Yo estoy esperando en una silla a ver cuándo Dios me da la oportunidad de poder avanzar, de poder lograrlo, cuando ya puedes entrar directamente sin necesidad. Es tu determinación, el querer y el hacer, lo que va a provocar que tú obtengas la bendición de parte de Dios. Está en tus manos. Rahab lo aprovechó. ¿Por qué nosotros todos no lo podemos aprovechar? ¿Qué nos impide eso? Si conocemos al Señor y sabemos que lo ha hecho antes con nosotros. Entonces es una determinación de lograr que esas puertas se abran y se destruyan los muros, porque los muros es mi propia mente lo que impide que eso se dé. Pensamientos pequeños en vez de los grandes como los de Rahab. Y era una mujer que todo el mundo diría, no, es una pecadora, por favor, que no sé qué. Pero Dios la escogió como escogió a María Magdalena, que la sacó de los 7 espíritus que tenía. Él ahí no vio sino el proceder hacia adelante. Lo de atrás quedó. Una mujer nueva salió de Rahab ese día. Pensemos en lo que hemos conversado en el día de hoy, lo que se ha planteado en el día de hoy, y cambiemos los noes por los sí. Cambiemos la falta de oportunidades por oportunidades ilimitadas de Jesús para la vida de cada uno de nosotros, y lo vamos a lograr. No empequeñezamos o hagamos pequeños, más bien dicho, lo que deseamos. Lancémoslo. No hay pared que pueda doblegar la fe que yo pueda tener en el Señor en un momento determinado.
Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Y María Luisa, por si hay alguna pregunta. Gracias, Gloricel, muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Ahora abrimos el compás para las preguntas, que de seguro debe haber preguntas, para los aportes, para las inquietudes. A ver, Yo, María Luisa, adelante. gracias. Doña Gloricel, podríamos decir que lo primero para lograr lo que queremos es nuestra fe, pero podríamos decir que lo complementamos con la obediencia. La obediencia es algo que un cristiano siempre debe tener presente en su vida personal. Eso no tiene algo que te pueda quitar o dar en un momento determinado. Es una determinación que tenemos que tener los cristianos en un momento determinado, la obediencia. Eso no te va, el obedecer no va a cambiar lo que el Señor pueda hacer en un momento determinado por ti. Yo creo que más bien se basa en lo que mi corazón guarda para Dios. ¿Dónde está mi coraje? Porque esa mujer tuvo coraje, mi valentía para enfrentar una situación difícil en un momento determinado y decir sí, aunque todo se saliera del contexto en un momento determinado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que medir. Muchas veces el miedo a proceder es lo que hace que no ocurran las cosas en la forma en que tú me lo estás preguntando, porque el miedo paraliza e impide que tu fe pueda avanzar en un momento determinado, pero la fe no va sola, la fe tiene que ir con la entrega de tu corazón al Señor y con aquella forma en la cual tú indiques a tu vida personal, yo sí puedo, hablarme yo en mi corazón. Lo podemos ver en la mujer. Fíjate que la mujer en ese momento, ella ella no obedeció en ese momento. Ahí no estaba presente la obediencia en ese momento. Lo que estaba en ella en ese momento presente es el derecho a la vida, el derecho a permanecer, el derecho a creer que ese Dios que tienen ellos es más que los dioses que en un momento determinado tienen los demás, tiene prioridad. Entonces es el sentir mío, donde está mi tesoro, está mi corazón. Es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:21. Donde yo tenga mi corazón, ahí va a estar realmente mi valor y mi coraje para las cosas que tengo que enfrentar delante de Dios. Y eso es lo que va a permitir que además lo adicional, que es la obediencia y la fe, provoque el milagro que yo necesito esperar en un momento determinado. Eso es lo que yo te contestaría en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias, Dorita. ¿Alguien más? Gloricel, usted habló de las puertas y de las llaves. ¿Es una puerta o son varias puertas? ¿Pueden todas estar abiertas o pueden abrirse por partes? Yo diría que va en base a los procesos que tenga una persona en un momento determinado. Imagínate, y yo creo que en algún momento todos hemos visto en alguna película un pasillo donde hay varias puertas. Tú abres la primera puerta y viene otra puerta. Tú abres la segunda, la tercera puerta y viene otra puerta. Así mismo es en los caminos del Señor. Yo siempre entendí desde que aprendí del Señor en el área del corazón, que el corazón es una puerta que tiene muchas situaciones involucradas dentro del corazón, que van con heridas, con traiciones, que va con anhelos que yo tenga en mi corazón, con un amor que no fue
como yo lo esperaba. Muchas cosas pueden suceder en un momento determinado. Entonces, el que te da la llave para abrir esa puerta se llama Jesús, porque Jesús es la puerta. Creo que lo podemos buscar en Juan. Déjame ver si tengo aquí rápidamente, porque Jesús, busquemos Apocalipsis 3:20. Busquemos Apocalipsis 3:20 para contestarte lo de las puertas, porque si tú vas ahora y te pones a pensar, bueno, yo voy a abrir, no, eso no funciona de esa manera. La puerta se le abrió a Rahab porque Dios permitió que se le abriera. Así es, dice así, Apocalipsis, ajá. he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es Es lo que yo Apocalipsis siempre 3:20. les digo, Jesús es la llave. Él es la puerta. Ninguna puerta se va a abrir de bendición a tu vida si primero no entiendes que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, muchas veces, y no lo digo por ti en particular, pero sí lo quiero decir a nivel general, muchas veces pensamos, yo voy a abrir una puerta, pero lo estamos haciendo en la carne. Y eso no funciona de esa manera. Tiene que estar en nuestro corazón presente siempre que la puerta es Jesús. En ese momento Rahab se dio cuenta que la puerta era Dios. ¿Por qué? Porque ella había oído que en el Jordán había Josué ganado a los que tenía que ganar. Es tu confianza en Cristo lo que va a hacer que prevalezca la necesidad de abrir todas las puertas. Entonces, lo que yo haría en el caso tuyo de la pregunta que hiciste sería, Señor Jesús, llévame a las puertas que necesito que se abran para que todo empiece a fluir abundantemente en mi vida, en la de mi casa y en la de mi familia. Entonces el Señor Jesús va a permitir que el Espíritu Santo te adiestre para saber cómo abres la primera puerta, cómo abres la segunda, y de repente todas las puertas van a estar abiertas porque las murallas que impiden que se abran, entonces se van a romper y va a haber una combinación de puertas abiertas con rompimiento de paredes, tapias o muros que están impidiendo, que son obstáculos, y muchas veces esos obstáculos vienen por la falta de confianza en el Señor en un momento determinado. No sé si lograste entenderlo. Y copiarlo también. Amén. 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 A ver, ¿alguien más? Otra pregunta. Miren, yo siempre he creído que los valientes son, y eso lo dice, si no me equivoco, Mateo 11:12 o 12:11, los violentos son los que arrebatan los cielos. Eso está en Mateo 12 o Mateo 12:11 o 11:12, pero está en la palabra de Dios en Mateo, donde dice que los violentos son los que arrebatan los cielos. Esa mujer arrebató su milagro de esa puerta abierta porque no escatimó sino en lo que ella buscaba. Ella es como los hombres que agarraron al paralítico que estaba, los 4 amigos, y lo metieron por el techo. Ellos no escatimaron nada en ese momento. Ellos se dieron cuenta, esta es la salvación para nuestro amigo. Y todos unidos en una sola
situación favorable para el amigo, que todos querían la sanidad del amigo. Eso es muy importante. Yo no puedo abrir una puerta si yo no estoy en unidad de espíritu con el Señor. Yo necesito entender que Él es mi jefe. La palabra lo dice claramente, yo voy delante de ti. Yo no puedo ir por delante del Señor. Él tiene que ir siempre delante de mí. Y Él me indicará el camino. Fíjense que esa mujer le dio la indicación a los dos espías de cómo esconderse en el monte durante 3 días. Entonces, ahí no hubo nada de religiosidad porque en otro mundo, ¿y tú quién eres para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Tú, por favor, no hubo juzgamiento de ninguna forma de lo que era la mujer en ese momento. Los hombres reconocieron que esa mujer tenía autoridad en ese momento. Entonces son los prejuicios muchas veces lo que provoca que la gente pierda esas puertas abiertas. Porque uno está con el manual y el librito, en el manual y el librito, y uno no permite que el Señor sea el que mueva el manual y el librito. Porque no es como yo diga, es como Él lo quiere y como lo quiere proclamar en el nombre de Jesús. Él me puede usar claramente en esa situación, pero Él me tiene que dar la directriz, la dirección para yo poderlo hacer, porque de lo contrario no lo voy a poder lograr de saber cuál es la llave. Yo siempre les he dicho, no todas las llaves abren una puerta. Yo puedo tener un racimo de llaves, pero ¿cuál es la llave que va a abrir eso que yo quiero? El que me la tiene que señalar es el Señor. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo. Yo me tengo que ganar esa llave, como se la ganó Jacob esa noche peleando con el ángel. Y pudo ver, como dice la palabra, la puerta del cielo. Y ahí fue donde empezó la bendición para Jacob, más claramente, porque él sí tenía bendición cuando estaba con el suegro, pero era una bendición poca, que fue avanzando, pero cuando pudo ver la puerta del cielo y la casa de Dios, su vida cambió muchísimo más, porque se abrieron muchísimas puertas, que es parte de lo que preguntó Fátima en un momento determinado. Miren lo que dice aquí, lo dice Jesús el buen pastor, en Juan 10, versículo 9. Ajá, Yo soy la eso es, puerta. El que así por es. mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso es lo que es. O sea, cuando Jesús es la puerta, Él te abre otras puertas, como lo dice también Apocalipsis 3:20. Él se sienta contigo y te escucha y te abre el camino para la bendición. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene algún aporte, una inquietud? Otra vez, gracias, Loristel, wow, tremendo tema, para que lo escuchemos y meditemos muchísimo. Si no tienen otra opinión, vamos a pasar a leerle las citas bíblicas para que escudriñen posteriormente. ¿Ven? ¿Nadie? Bueno, el tema de hoy, martes 2 de julio, abrir puertas y romper murallas. Citas bíblicas, Apocalipsis 3, 7, 8,
Isaías 22:22, Primera de Corintios 16:9, Miqueas 2:13, Mateo 18:18, Génesis 3:19 al 24, Génesis 28:17, Apocalipsis 3:20, Josué 6:22 al 25, Hechos 16:31, Josué 2, del 1 al 24, Josué 24:15, Mateo 6:21, Juan 10:9. Para la próxima semana, martes 9 de julio, tendremos el tema recibir aliento de vida en Jesús. Nos lo va a compartir Fátima Herrera. ¿Alguien tiene alguna petición en especial para romper muros, para romper, abrir puertas? Yo pongo Mariela Dufón en el nombre de Jesús, porque le omitieron la hospitalización y eso indica que el Señor está haciendo algo maravilloso en esa mujer. Yo lo creo, yo lo creo. Así que vamos a seguir orando por Mariela Dufón. A ver, ¿quién más tiene alguna petición en especial? A ver, parece que no, Gloricel. Bueno, Ya hoy que también no. yo quiero poner los nuevos gobernantes que en el día de ayer tomaron posesión de sus cargos en nuestro país, desde Punta Burica a Cabo Tiburón, para que el temor de Dios en sus corazones, el discernimiento, ¿verdad?, sea con ellos y, y los acompañe en cada momento, en cada moverse, en cada uno con sus responsabilidades. Parece que nadie más, Gloria. Ok, empiezo pues. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, ante todo, gracias por permitir que se abriera el camino al entendimiento en la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos y de los que van a escuchar. Padre, te presento las situaciones de cada persona aquí representada y de los que no están, para que tú permitas se puedan abrir puertas en base a una actitud de respeto y amor hacia ti. Permite, Señor, que todo aquello que pudiera estar detenido porque hay un muro de contención que está impidiendo que se rompan cadenas de opresión que impiden la libertad en la vida de cada uno, se puedan desvanecer, destruir con el poder de tu sangre y con el poder del respeto, y no solo el respeto, sino la confianza y la fe que depositemos en ti. Igualmente, Señor, te pido por todos aquellos que tienen quebranto de salud. Te pido, Señor, que sigas ayudando a la señora Mariela en su recorrido y en su proceso de acercamiento a ti. Abre su corazón para que pueda entender y comprender que tú eres el camino que ella necesita para poder cambiar su rumbo y tener la bendición en un momento determinado. Señor, también te damos las gracias
por la esperanza que tú has derramado desde ayer en la vida de todos los panameños. No solo, Señor, permitiste que hubiera un cambio en las autoridades de este país, sino que has provocado una forma nueva de ver las situaciones para provocar que todo se encamine favorablemente para la bendición de cada uno de los que formamos parte de este país y que queremos, así como Rahab, tener la bendición de que nuestra casa y nosotros seamos salvos. Señor, te damos gracias por tu vida. Te damos gracias por tenerte. Gracias por pensar en cada uno de nosotros y en nuestras necesidades y suplirlas. Te pedimos, Señor, que se abran puertas de bendición y de restitución y de restauración para cada uno de los que estamos en este momento, en este lugar, y los que escuchan y los que escucharán, para que tú puedas provocar que esa fe, como la que tuvo Rahab, y esa forma de reaccionar rápidamente pueda ser recibida en cada uno de nuestros corazones. Permite que seamos astutas, sabias y sobre todo violentos para poder recibir la bendición del cielo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una buena noche y Amén. nos Buenas vemos el noches. próximo martes. Hasta Amén. luego. Bendiciones Gracias. para Buenas todos. noches. Un Buenas Débora, abrazo, Dorita. Gracias, apaga, bendecida noche. Débora, amén, de buenas noches. grabación. Gracias, María Luisa. Gracias, Débora. Débora. Gracias, Cecilia, Fátima, por todos. ¿Oyeron?